política. Dejaron que un pedacito de la ciudadanía, un pedacito de la población que iba a buenas escuelas, que tenía plata para tener libros en su casa, aprendiera a leer y escribir bien, y el resto que se quedara quieto sin poder progresar. Eso es lo que está cambiando. Lo que está cambiando es que nos dimos cuenta de que realmente lo esencial en el proceso educativo es que se adquieran las dos herramientas fundamentales que manejan la adquisición de nuevo conocimiento a lo largo de la vida: una buena capacidad de lectura y escritura, y saber y tener una buena capacidad de razonamiento y habilidad matemática. Lo demás no importa. Si uno no aprende historia, pero se volvió un lector, lee después historia. Si no aprende quiénes son los autores de los libros de literatura, los va a descubrir cuando los lea después. Lo que importa en la escuela es saber leer y escribir, porque ese es el eje de todo posible progreso y es el eje de toda posible equidad. Todavía hoy vemos que los resultados de las pruebas nos muestran esa desigualdad monstruosa, y es que los niños que tienen muchos libros en su casa, los que tienen por ejemplo más de 100 libros en su casa, tienen en promedio 80 puntos más en las pruebas PISA que los que no los tienen. Los niños que van a colegios con biblioteca en Colombia tienen alrededor de 120 puntos, porque es biblioteca fuerte, que los que no tienen esas bibliotecas. Entonces, seguía siendo ser capaz de leer y escribir, ser capaz de aprender toda la vida, llegar a los buenos niveles educativos, entrar a la universidad, un privilegio de los que tenían, por razones personales, de familia o de colegio, la capacidad de ir a donde les enseñaban. Y eso es lo que este plan está tratando de cambiar, hacer que eso no sea un privilegio, sino un derecho de todos los ciudadanos, algo asequible para todos, porque la única manera que podemos tener de lograr un país equitativo, un país con oportunidades para todos, es que la herramienta fundamental de la oportunidad, que es leer y escribir, la reciban todos cuando van a la escuela, y la reciban bien. Por eso creo que después de haber estado en la vida muchas veces en estos proyectos de lectura de tal vez 25 años, me parece que lo más notable de este plan es la coherencia y el hecho de que todo el mundo parece estar metido en él. Antes, de pronto, el Ministerio de Educación en el año 36 repartió bibliotecas a todos los municipios, nadie más se interesó. Muchos municipios devolvieron las colecciones porque es que mandarle libros a esta gente pobre lo que va a hacer es corromperlos, cambiarles las buenas costumbres. Y hubo municipios que devolvieron las bibliotecas. Hoy no, hoy todos estamos convencidos, todos creemos que hay que tener una capacidad de desarrollo de esta lectura. Y se está logrando hacer con el apoyo del gobierno en todos los niveles. No es el gobierno nacional y los regionales desentendidos, sino todo el mundo unido, de la comunidad educativa, de los sectores privados y de las familias. Se está logrando finalmente un convencimiento de que esto es lo que hay que hacer si queremos salir adelante. Tener libros en las casas. El gobierno ha estado haciendo este proyecto que llega a través de los periódicos populares para crear una especie de biblioteca semilla familiar, para que los padres le lean a los niños, porque este es el primer momento de desarrollar, de estimular el gusto, la afición, el placer de la lectura. En la guardería, por primera vez en este gobierno se entregaron colecciones pequeñitas, 25, 70 libros, algunas 100 libros, a 25.000 guarderías colombianas, donde estas madres que luchan difícilmente, madres comunitarias, para atender a estos niños, tengan la oportunidad de tener algo para leerle entretenido a los niños que están yendo allí, y los desarrollen para que cuando lleguen a la escuela la lleguen con algo adelantado. Y por supuesto la escuela es el eje central, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación, trabajando la escuela. La escuela donde antes, ¿cómo decimos cuando un profesor iba a dar la clase? Dictar clase. ¿Por qué dictar clase? Porque el tipo decía, saquen un cuaderno que les voy a dictar, porque no había libros. En las escuelas viejas no había libros, por eso había que dictar clase. Ya hoy empieza a haber libros. Los hay para algunas materias, los hay en otra parte de la biblioteca, y los hay para la lectura recreativa y de desarrollo individual en esta colección Semilla. Esta colección Semilla es de verdad una de las grandes oportunidades de las escuelas, de los colegios. Son una verdadera oportunidad, un paseo, un cuento, como dice esto, leer es mi cuento. Y ofrece miles de oportunidades, las oímos hoy. Leer en clase,
tener actividades culturales integrales, mezcladas con arte, con teatro, con música. Qué maravilla estar poniéndole a las canciones tradicionales de América Latina esas músicas que oímos hoy. La posibilidad de tener actividades de solidaridad. Hoy vimos que algunos colegios están yendo a leerle a otros niños. Los niños les van a leer a los padres. Estas bibliotecas, no sé si será la regla ya, pero eventualmente debe ser así. Deben los niños ser capaces, podérselas llevar a la casa para leerle el libro a los papás y para que los papás le lean también a los hermanitos, etc. Estas bibliotecas pueden circular y afectar lo que pasa en la casa. Y también, como decía la ministra, hay que estar abierto a lo que puede hacer la red. Hoy la nueva tecnología ofrece muchas oportunidades. Puede ofrecer también cosas que debilitan la lectura, pero ofrece muchas oportunidades. Yo me imagino que una representación como la de José Morelos tal vez no funciona tanto si simplemente le escribimos. Lo ideal es ponerla en un YouTube para que la vea mucha gente, porque aquí juegan mil cosas diferentes que las nuevas tecnologías permiten hacer. Entonces, en estas bibliotecas, usar la red para poner los cuentos de los niños, para hacer una página sobre el colegio contando todo lo que hace el colegio, las matas que hay ahí, las plantas, para que todos aprendan en la red, es otra oportunidad que se puede hacer alrededor de la biblioteca de la que ella puede ser semilla. Escribir mucho, que los niños escriban mucho, que cuenten sus vidas y que imaginen, que cuenten, etc. Y también se está trabajando coherentemente en otro sector, que es el de la biblioteca pública. Las bibliotecas públicas han recibido en estos últimos 3 años más libros que en los 10 años anteriores. Y eso hace que sean bibliotecas hoy mucho más ricas, y como las bibliotecas semillas todavía son limitadas, lo ideal es que el niño se acostumbre a conocer las dos bibliotecas, la biblioteca escolar, una buena biblioteca escolar, y la biblioteca pública. Hace unos 3 o 4 años le preguntaron a la ministra de Educación de Finlandia: ¿y usted cómo explica que los niños finlandeses sean los mejores del mundo en lectura y escritura en las pruebas de PISA? Y dijo: yo creo que es porque desde los 4 años todo niño en Finlandia tiene carnet de la biblioteca pública y se acostumbra a ir a estar leyendo por diversión, a sacar las cosas sin que sea la tarea, la cosa obligatoria, y finalmente terminan siendo los mejores. Bueno, ya tal vez este año les ganaron los chinos, pero es otro cuento. Entonces, me parece pues que tenemos que alegrarnos y sentir que esto no es una cosa del Ministerio de Educación o del Ministerio de Cultura o del gobierno, sino que realmente es el proyecto de una sociedad, si queremos tener, como decía el cartagenero José Ignacio de Pombo, una sociedad realmente equitativa. Yo voy a acabar contando, porque acá con la asociación por algo que se mencionó hoy, García Márquez. José Ignacio de Pombo sembró, o tuvo en su finca, en Turbaco, un árbol que era el macondo. Ese árbol, ustedes saben, le ha dado el nombre a un universo creado por la literatura. El árbol de Macondo todavía se puede ir a ver al Jardín Botánico de Tumaco. Allá está el Macondo que probablemente sembró este hombre que creía que la fábrica que necesitamos para progresar en este país, la locomotora del progreso por excelencia, es aprender a leer y escribir bien, entender bien y sobre todo acostumbrarse a usar la lectura para descubrir el conocimiento, para el placer, para la información, para la vida ciudadana. Muchas gracias.